Hola, hola, ¿qué tal? Espero estén súper bien. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con esta segunda parte sobre lo que son arquitecturas hexagonales o arquitectura limpia. Recuerden que estuvimos viendo un primer video donde explicamos la parte conceptual y de hecho también un flujo muy sencillo de lo que es una arquitectura hexagonal. Un flujo donde lo estamos modularizando. Y en este video habíamos quedado en que íbamos a ver una segunda parte con una arquitectura hexagonal en Java con Spring Boot mucho más completa que nos va a permitir un mayor escalamiento, respetar mucho todo lo que es la arquitectura hexagonal. Así que si no te has visto el video anterior y quieres entender un poco más lo que es la arquitectura hexagonal, te invito a que lo veas. Lo voy a dejar por aquí arriba en los comentarios para que de pronto en este video no te sientas tan perdido, porque el día de hoy no vamos a entrar en profundidad explicando lo que es la arquitectura hexagonal, sino que vamos a ver el nuevo flujo que vamos a tener cuando ya estamos haciendo la arquitectura hexagonal modularizada. También quiero aprovechar este momento para preguntarte qué te parecería si próximamente hacemos un en vivo mostrando y migrando un sistema desde una arquitectura que fue muy simple, que fue una layer muy simple, para que lo migremos a una arquitectura hexagonal. Te quiero enseñar, este fue un sistema que creé hace algún tiempo en el cual me estaba comunicando con los servicios de OpenAI y estaba utilizando otro tipo de librerías para hacer diferentes procesamientos. La finalidad de este sistema es poder dar recomendaciones con base en una base de datos. Entonces, por ejemplo, le decimos que tengo mucha caspa, ¿no es cierto? Y el sistema lo que hace es que automáticamente va y busca en nuestra base de datos y te va a recomendar. Ahora, este es el repositorio y como pueden ver en el repositorio, arquitectura es una arquitectura muy orientada a una layer, ¿cierto? Es completamente una layer y me gustaría migrarlo a una arquitectura hexagonal, pero que lo hagamos en conjunto en un en vivo. Entonces quiero que me dejes en los comentarios cuál es el mejor horario para ti, para que nos podamos acomodar de pronto a un horario el que yo vea que es el mejor para todos y que pueda asistir la mayor cantidad de seguidores que tengo en estos momentos y podamos migrar este sistema juntos y aprender muchísimo más. Bueno, como te decía, la idea del día de hoy entonces es que veamos este nuevo flujo de la arquitectura hexagonal con un flujo que va a ser espectacular y que te va a permitir tener sistemas muy escalables. Nuevamente repitiendo que la arquitectura hexagonal es una arquitectura que es altamente costosa de implementar, porque si tenemos sistemas, y lo vas a notar mucho en este sistema, y es que sistemas que no son complejos, sistemas que no requieren mucha lógica de negocio, sino que son sistemas más bien transaccionales entre bases de datos, que son sistemas muy crudos, muy básicos, no te va a servir de nada implementar una arquitectura hexagonal. Para eso está la arquitectura MVC, la arquitectura Layer, pero una arquitectura hexagonal es para sistemas mucho más complejos que requieren mucha escalabilidad. Así que nada, sin mucho más que hablar, vamos al grano. Entonces, bueno, esta es nuestra nueva arquitectura. Como les había comentado, la idea de las ventajas que nos brinda, por ejemplo, trabajar con gestores de dependencias como lo son Gradle o Maven, es que podemos nosotros estructurar nuestro proyecto y trabajar nuestros proyectos de forma modularizada. ¿Qué es modularizar? Básicamente es que podemos separar nuestros proyectos internamente como si fueran mini proyectos. Voy a estar creando un video si te interesa, de tienes conocimiento de cómo crear estas modularizaciones. Voy a estar creando un video muy específico al respecto, pero es algo muy sencillo. Te voy a dar de pronto una indicación súper rápida y es que lo que es en IntelliJ, nos vamos acá, New Module, y desde el New Module yo puedo crear cada uno de estos módulos. Entonces mira que la arquitectura que hicimos la última vez, la voy a abrir por acá que no la tenía abierta, es que de hecho el nombre lo indica, es una arquitectura no modular. Miren que toda la paquetería, todo el encarpetamiento estaba directamente en una sola carpeta, ¿sí? Bueno, y esto es complejo porque cualquier persona que llegue nueva al equipo, que no esté acostumbrada a trabajar a lo mejor con una arquitectura hexagonal, puede romper la arquitectura hexagonal de una forma súper sencilla. O sea, literalmente aquí en el dominio, cualquier modelo puede llegar, no sé, se equivoca, puede poner algo como arroba, por ejemplo, service. Bueno, bueno, acá no. De hecho, por ejemplo, en uno de los servicios, que sería mucho más interesante. Por ejemplo, si tuviéramos un servicio, puede poner como arroba service. Aquí ya se rompió arquitectura hexagonal. ¿Por qué? Porque es que service es una dependencia de Spring Boot. Y que si tú quisieras usar Spring Boot en una arquitectura modularizada, tienes que venir al POM e instalar esa librería y dejar esa dependencia en el gestor de dependencias.
pero miren que directamente cuando lo estamos haciendo en una arquitectura que no está modularizada, cualquier persona inocentemente puede llegar y hacer @service en el dominio y ya se rompió la arquitectura hexagonal, lo que no pasa con nuestra nueva arquitectura. Entonces, bueno, como les venía explicando, la idea es que tengamos nuestra arquitectura modularizada y separada por cada uno de las carpetas o de los dominios que indica la arquitectura hexagonal, que son Application, Domain e Infrastructure. Cada uno de ellos tiene un POM y maneja sus propias dependencias. Entonces, mire que lo que es la infraestructura tiene los accesos a las bases de datos, tiene las dependencias de Spring Framework, pero el dominio no tiene librería. El dominio, la única librería que tiene es Lombok. Y recuerden que en la última vez que estuvimos viendo dijimos, Lombok, ¿por qué si se permite en el dominio? Porque es que si yo quito Lombok, mi código no se va a ver afectado en ningún flujo. Yo solamente tendría que generar @getter y setter y los constructores por defecto y ya, no tengo que hacer nada más. Es por esto que Lombok es una de las únicas librerías que dentro de lo que he estado trabajando con las arquitecturas hexagonales siempre se ha permitido, porque no genera ningún tipo de dependencia, que lo que busca la arquitectura hexagonal es liberar dependencias. Ahora bien, tenemos el POM de nuestra infraestructura, tenemos el POM de nuestro dominio y el POM de nuestra application. Ahora, ¿qué más estamos haciendo? Recuerden que les había dicho que íbamos a crear, bueno, otra cosa muy importante y que me encanta mucho de la arquitectura hexagonal modularizada es que me crea un encarpetamiento de test para cada uno de nuestros proyectos. Eso es brutal porque me va a permitir hacer un testeo mucho más estricto, me va a permitir actualizar mucho más las dependencias. Ahora, si quieres aprender un poco sobre todo lo que es el tema de testing, en mi canal tengo unos cuantos videos sobre testing, por si te interesa aprender un poco sobre testing. Estos dos videos que tengo acá están explicando un poco lo que es la pirámide del testing y acá estamos aplicando todo lo que es el tema de los test unitarios en el dominio de hecho, con una inteligencia artificial, que es una cosa de locos. Tengo pensado próximamente montar un video más adicional sobre lo que son los otros tests que he manejado. En estos videos expliqué, pero bueno, aquí te dejo por si te interesa aprender un poco sobre testing para que vayas integrando que otra de las ventajas que lo comentamos en el video de la arquitectura hexagonal es el testeo. Mucha gente dice que la arquitectura hexagonal, las ventajas es que te permite flexibilidad de los cambios, pero no solo es esto, también es que te permite hacer un testeo muy, 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 muy interesante. Ahora, continuando, lo que habíamos mencionado la última vez es que para esta arquitectura hexagonal íbamos a aplicar algunos patrones de diseño para que pudiéramos hacer básicamente nuestra arquitectura hexagonal definitiva, ¿cierto? La arquitectura hexagonal más pro que puedas implementar y que puedas decir, me siento orgulloso de esta arquitectura. El día de hoy vamos a estar viendo tres tipos de patrones de diseño: patrón CQRS, patrón Value Object y patrón Repository. Con estos tres patrones de diseño vamos a lograr construir una arquitectura hexagonal muy sólida, muy escalable, que segmenta y separa todo lo que son sus responsabilidades. Entonces, bueno, ¿qué es el patrón CQRS? El patrón CQRS básicamente lo que busca es separar nuestras entradas a nuestro software en dos puntos: todo lo que son cambios de estado en nuestra aplicación y todo lo que es obtención de datos o información, ¿cierto? El comando en el CQRS indica todo lo que es un cambio de estado en la aplicación. En lo que es el command vamos a tener eso que es post, el delete, el update, todo lo que indique un cambio de estado en nuestra aplicación va a estar en el command. Y aquí están nuestras queries, todo lo que son obtención de datos. ¿Qué quería estar en este punto? Todos los get, ¿cierto? Miren que de hecho aquí ya estamos separando un poco más por modelos de negocio. Por ejemplo, tengo todo lo que son tareas. Bueno, tengo un paquete para tareas. Tengo un paquete para user. Tengo un paquete para mis dominios macro, ¿cierto? El dominio que abarca todo un modelo de negocio, por ejemplo, como en nuestro caso, nuestro sistema sería tareas. Tareas tendría asociado todo lo que son las tareas, pero internamente las tareas pueden tener muchas más entidades. Acá, aparte de tareas, podrían existir muchas más carpetas, por ejemplo, tareas user o entre otros. Y como tal, separamos y segmentamos un poco más, como les había dicho, por nuestro segundo patrón de diseño, que es el patrón repository. ¿Qué es el patrón repository? Básicamente, el patrón repository lo que nos indica es obtener y separar todo lo que son nuestros cambios de estado en la aplicación en un patrón de diseño aparte, que es el patrón repository. Y el patrón DAO lo que me va a ayudar es a todo lo que requiera una obtención de datos. ¿Puedo usarlo ambos en el patrón DAO? Sí, se puede. ¿Puedo usar, por ejemplo, en mi patrón repository ambos? Sí, se puede, no hay ningún problema.
pero es una buena práctica tratar de separar responsabilidades. Si podemos segmentar esa lógica, si nuestra lógica puede quedar mucho más separada por responsabilidades, recuerden que la idea es esa, que nuestro código hable por sí solo, que no tengamos que estar poniendo un comentario por cada línea, sino que nuestro código exprese lo que quiere decir y la intención de lo que él indica. Ahora, acá tenemos un bin configuration y ya les voy a explicar el por qué tuvimos que crear esta configuración del bin en este punto, y nos vamos a ir ya para ello a lo que es la aplicación. Ahora, entonces, ¿nuestro flujo cuál sería? Bueno, nuestro flujo tenemos entonces lo que es los comandos o las queries van a ir a nuestra aplicación, y siguiendo con el patrón de CQRS tenemos entonces dos paquetes en nuestra aplicación que son comandos y queries, y tenemos unos manejadores, un handler. Estos handlers lo que van a hacer es la par de la comunicación entre mi dominio y mi infraestructura. Algo en comparación, por ejemplo, que teníamos en nuestro caso anterior era que en el use cases o en los services teníamos casi que toda nuestra lógica de dominio acá. No lógica de dominio, porque lo que les decía la vez pasada, esto es muy transaccional. Esto, como en nuestro video anterior, teníamos una lógica muy compleja acá. La idea era crear un servicio en mi dominio y llamar ese servicio acá, no poner toda esa lógica de negocio acá. Pero en este punto ya todos mis handlers se van a estar comunicando directamente con lo que es mi dominio. Tengo un handler que se comunica entre la infraestructura y el dominio, que va a hacer una solicitud de creación. Entonces tengo mi crear va al servicio de creación y ejecuta lo que tenga que crear en el servicio de la creación. Por ejemplo, yo podría tener acá un servicio que es un servicio súper complejo. Antes de crear, por ejemplo, necesito, no sé, validar que los usuarios no tengan alguna tarea asignada como esa, no sé. Ya es lógica de negocio que el propio negocio te dice, mira, necesito que antes de crear tal cosa, valides esta otra. Y se vuelven lógicas muy complejas y que hay que hacer muchas validaciones, hay que obtener muchos datos antes de ello, y es una muy buena práctica crear todos esos servicios aparte. Recuerden que uno de los principios de las buenas prácticas en la programación, han tenido la oportunidad de leerse el libro del tío Bob de Clean Code, uno de los principios que él indica es: el código tiene que ser como si estuviera leyendo un libro. Tú vas leyendo un libro y el libro está tan bien segmentado que tú puedes ir siguiendo como la trama del libro. Cuando un libro está mal estructurado, te pierdes en la trama y simplemente te aburres de leer el libro. ¿Cuál es la idea de un buen código? Un buen código tiene que tener una trama, tiene que tener un inicio y un final. Y por ejemplo, algo importante y uno de los principios que él menciona es que el código tiene que hablar por sí solo. Y ahí es donde les digo que no hay que poner un comentario por cada línea que escribamos, sino que si yo nombro bien mis variables, la misma variable va a decir qué está diciendo. Y separando responsabilidades, por ejemplo, líneas efectivas de código. Yo no podría tener un método con 1000 líneas de código, sino que ese método con 1000 líneas de código debería estar segmentado por responsabilidades e intenciones, y que si el lector o el usuario que está leyendo ese código tiene curiosidad de ver qué está más allá de ese código o necesita entender, bueno, ¿qué hace por ejemplo, en este caso, qué hace Super Task Complex? Entonces, Super Task Complex devuelve, ¿cierto? Es una tarea súper compleja, devuelve un 2 más 2. Ok. Y él entendió el código. Pero yo no estoy obligando a la persona a que se lea estas 1000 líneas de código. El usuario, pensando nosotros como desarrolladores, que otros desarrolladores van a ser nuestros usuarios. Las personas que están leyendo ese código son nuestros usuarios y no los podemos aburrir leyendo nuestro código. Nosotros debemos de estructurar nuestro código también para que nuestros usuarios lean lo que necesitan. Si necesitan entender tarea súper compleja, service, van y lo leen. Si no necesitan entenderlo, simplemente siguen leyendo y van entendiendo lo que necesitan. Pero no obligamos a nadie a leer todo el fragmento del código si él no lo necesita. Miren que acá era donde les decía que realmente la arquitectura hexagonal es para casos muy complejos. Por ejemplo, este servicio o este sistema que estamos creando siempre como ejemplo, que tiene dos transacciones muy sencillas, lo que son crear una tarea y un usuario y asignarle tareas a un usuario, no requiere una arquitectura hexagonal. Si yo creo una arquitectura hexagonal para algo que no lo requiere, me voy a complicar mucho más la vida
de lo que no lo estaría haciendo, por ejemplo, con una MVC, que el flujo es mucho más sencillo y mucho más básico de implementar. Entonces recuerden siempre eso, ¿cierto? Tratemos de decidir en qué momento una arquitectura hexagonal es una buena idea o no es una buena idea. Ahora, después de pasar de nuestro handler a nuestro servicio, en nuestro dominio tendríamos alojados todos nuestros servicios. ¿Cómo están distribuidos? Bueno, nuestros modelos y nuestros servicios. Tenemos nuevamente lo mismo de la vez pasada, modelos, puertos y servicios. Y en nuestros servicios van a estar alojados todos los servicios por ejemplo, en este caso, de tarea, ¿cierto? Entonces, mire que tarea tiene sus servicios, user tiene sus encarpetados y sus servicios. Y para cada uno de ellos tenemos pues su lógica correspondiente. Ahora bien, nuestro último patrón de diseño que estamos implementando, que es el patrón Value Object. ¿Qué busca el patrón Value Object? Listo, el patrón Value Object lo que busca es volver nuestros valores un objeto. ¿Por qué? Porque básicamente en lógicas muy complejas, y aquí vuelve el tema, y es que la arquitectura hexagonal es algo muy bonito y es que se presta para implementar varios patrones de diseño que permiten segmentar responsabilidades y que permiten aplicar muy buenas prácticas de programación, como también se cierra a otros patrones de diseño. Pero bueno, da muy bien para implementar lo que es el patrón Value Object y nuevamente volviendo pues lo que busca es volver nuestros atributos un objeto. ¿Por qué? Porque digamos, en lógicas de negocio muy complejas, normalmente lo que buscan es que cada uno de los valores tenga, por ejemplo, validaciones, que el nombre no tenga cierta cantidad de caracteres, que el correo, validar que el correo sí sea un correo válido, que la descripción tenga no sé cuánto, no sé qué, y se vuelven tantas validaciones que al final nuestra clase crece demasiado, porque ojo, ese tipo de validaciones no pueden estar en un servicio. Nuevamente volviendo a lo que son los principios de responsabilidad única, pero también el principio de encapsulamiento es que cada una de las clases debe ser responsable de sí misma, ¿cierto? Entonces, una tarea debería de encapsular su lógica y validarse a sí misma y no delegarle esas responsabilidades a un servicio. Ojo, yo no puedo estar validando, por ejemplo, que el nombre no pueda tener 100 tantos caracteres en un servicio. Esa responsabilidad debería ser del propio objeto. Y entonces, viendo esa segmentación y buscando separar muchas más responsabilidades, lo que el patrón Value Object busca es eso, ¿cierto? Que me quede todo tan segmentado y que todo lo que necesite validar dentro de mi objeto lo haga cada uno de los valores. Y así todo lo que son mis objetos van a quedar mucho más limpios, mucho más limpios. Dentro de este patrón de diseño, que también es un patrón muy útil, también tenemos entonces, por ejemplo, la tarea, el nombre. No cree muchos flujos ni muchas validaciones, sino que la idea es que cuando tú veas necesario implementar alguno de estos patrones de diseño dentro de tu sistema, lo utilizas. Pero si ves que no necesitas implementar, por ejemplo, el patrón Value Object, lo puedes omitir. Si a ti te aporta valor agregar este tipo de validaciones en tu sistema, segmentar mucho más como lo estamos haciendo en estos momentos, siéntete en la completa libertad de hacerlo o de no hacerlo, de modificarlo a tu antojo. Y este sería nuestro último patrón de diseño que implementamos en este nuevo flujo de nuestra arquitectura hexagonal. Y cabe resaltar que lo que es, por ejemplo, en servicios que son muy transaccionales, que no necesito hacer ninguna lógica, por ejemplo, nuestros handlers nos van a ayudar a no tener que ir directamente a crear un servicio. No tendría sentido yo crear un servicio en mi lógica de negocio que no va a hacer nada, que simplemente va a estar llamando, por ejemplo, el servicio llama al handler y el handler se comunica con la infraestructura. ¿Para qué? Entonces, por ejemplo, si notan lo que es en las queries, estamos llamando a lo que es a mi task DAO, que en mi handler, que normalmente para eliminar estamos llamando a un service. En mi handler, cuando no necesito agregar lógicas, lo que hago directamente es llamar a mi DAO. Recuerden que el DAO está siendo implementado en mi infraestructura. Entonces, en infraestructura, miren que yo tengo la implementación de esa interfaz o de ese puerto que tenemos en el dominio. Y directamente llamo el servicio que necesito y lo mapeo al valor que necesito. En uno de los videos comentaron que para qué, digamos, cuál era la intención de tener este mapper en este punto. Entonces, también lo quiero aclarar en este video, que es meramente opcional, ¿cierto? Esto no es de la arquitectura hexagonal, esto es más bien un gusto personal, porque directamente si yo, por ejemplo, necesito entregar un DAO en lo que es la infraestructura, miren que de todas formas voy a tener que buscar la forma de mapearlo, porque es una muy mala práctica exponer en mis servicios toda mi lógica de negocio, exponer en mis servicios todos los campos que a lo mejor no son necesarios. Otro de los patrones de diseño que hemos estado implementando es mucho lo que es el patrón de Teo,
que lo que busca es exponer solo los campos que son necesarios. En este caso tenemos, yo creo que todos, pero digamos que nuestro usuario tiene 20 campos y para crear un servicio solo necesito responder 4. Ese es el fin de este mapper en este punto. Y lo mismo pasa con mi obtener by ID. Y obtener by ID no tiene ninguna lógica compleja. Por lo menos, por ejemplo, este obtener usuario no necesita, por ejemplo, las tareas, sino que simplemente los usuarios y no necesito mapearlo de ninguna forma. Bueno, yo simplemente llamo lo que es el DAO y lo mapeo a los datos que necesito y entrego la data necesaria. Y por ejemplo, con usuarios, que era lo que les mencionaba, que no tiene sentido yo tener una clase tan transaccional que simplemente está llamando otra clase. Por ejemplo, acá, este lo dejé para que pudiéramos ver el ejemplo de lo que no deberíamos de hacer, y es que miren que yo aquí estoy llamando mi DAO, obtener un by ID que está haciendo la implementación del user DAO, pero el service se está llamando en el handler. Y en el handler, ¿a quién estoy llamando yo? A mi service. Miren que directamente haciendo yo esto en mi handler, me evité crear un servicio más que no está haciendo nada. ¿Cuándo necesito yo crear un servicio? Cuando tengo lógica de negocio. Por ejemplo, en el eliminar, pudiese ser que tengas que eliminar y validar algo o que no. Si tienes que validar algo antes de eliminar, es necesario crear un servicio. Por ejemplo, en mi caso, yo dije, bueno, antes de eliminar una tarea, necesito validar que ningún usuario tenga esa tarea asignada. Ah, listo. Entonces, antes de yo eliminar esa tarea, como necesito hacer una validación, básicamente es una lógica de negocio que tengo que hacer antes de, y por eso el eliminar me requiere un servicio. Pero suponiendo que esto no existiese, que fuera nada más llamar al repository eliminar by ID, bueno, yo podría llamar básicamente a este tal repository en mi handler directamente acá. En el eliminar podría llamar al repository y llamar al eliminar directamente. ¿Para qué voy a hacer un servicio que no va a requerir lógica de negocio, sino que simplemente es un bypass? En ese caso no tendría sentido. Entonces, para ese punto sería importante que a veces identifiquemos qué me aporta valor y qué no me aporta valor. Y para terminar, dentro de nuestra infraestructura, básicamente lo que les explicaba no cambió pues mucho. De pronto algunos nombres de paqueterías, por ejemplo, lo que fue el JPA. Nuestra base de datos está tratando con lo que es JPA. Entonces, bueno, aquí tenemos los DAOs, las implementaciones de esos DAOs y el repositorio. Bueno, y por último, tenemos una capa que es necesaria cuando estamos trabajando con Maven dentro de nuestra modularización, que le ponemos como bootloader, que es como el disparador o lo que ejecuta nuestro sistema, que lo que tiene es la clase main principal para poderse ejecutar. Sin este paquete no funcionaría nuestra ejecución y la idea es tenerlo separado, ¿cierto? No tenerlo en infraestructura. Y listo, eso ha sido todo por el video y espero que te haya sido de mucha utilidad, que te haya gustado. Si te gustó esta arquitectura hexagonal, si sientes que es mucho más limpia, que respeta mucho más los principios, quiero que me dejes tu opinión al respecto, de qué opinas de esta arquitectura y si realmente te ha sido de utilidad para entender un poco más la arquitectura hexagonal y cómo puedes implementarla de diferentes maneras. Muchas gracias por ver el video de hoy. Bye bye.